De cuando en cuando tenemos un programa muy especial. Todos los trabajamos, los diseñamos y los hacemos con el mejor de los esfuerzos, amor del bueno, y todos son especiales, pero de cuando en cuando hay unos extraordinarios. Y en el día de hoy, o en la noche de hoy, este será uno de esos extraordinarios. Es la vida de una persona que entre nosotros es un personaje desde su más temprana infancia, cercano a este ministerio y metido, involucrado con sus huesos y sus tuétanos, completamente. Hemos titulado este programa 60 años en 60 minutos. Y con motivo del cumpleaños de esa cifra tan memorable de la década de los 60 años, está con nosotros, con todos, con toda esta gran familia, con toda esta gran audiencia, nuestro querido Eric Garnier. Entonces, pues esto es solo una presentación y él es quien nos va a presentar en los próximos minutos, pues una esencia que nos alimente, nos nutre, nos edifica, y aquí estaremos fieles y firmes escuchando. Veamos. Entonces, aquí lo tienen ustedes. Mi querido Eric, muy buenas noches. Bienvenido a este programa de sábado y ante las cámaras y los micrófonos de Ministerio APR. Entonces, bienvenido y los micrófonos son suyos. Bueno, muchas gracias por esta invitación y el privilegio de poder participar con todos algo acerca de mi vida, de mi relación con Dios y que pueda servir de alguna manera de provecho para todos. Así es. Entonces, bueno, son 60 años que voy a retroceder desde el comienzo. Nací en una familia muy especial porque mi padre llegó procedente de Francia a Colombia, de la región de Normandía, una persona experta y profesional en las artes culinarias, un políglota que hablaba más de 15 idiomas, y conoció a mi madre, quien en aquel entonces estudiaba en la Universidad Javeriana en Bogotá, idiomas. Entonces, allí, como fruto de esa relación, aparezco yo, el primogénito de esa relación, y por supuesto el amado nieto también de mis abuelos, Enrique Peña y Elvira Ruiz de Peña. Entonces, algo muy especial porque crecí muy, muy cuidado, muy guardado, muy amado. Y luego, pues, llegó mi hermana, Ingrid, a los 2 años y medio, es lo que nos llevamos. Y crecimos juntos en un hogar, pues, muy especial. Y también viajábamos mucho en razón a la profesión de mi padre. Entonces estuvimos en Ecuador, en Panamá, en distintos lugares donde mi padre pues trabajaba en los distintos hoteles y clubes, etc. También en Bogotá, pues una persona muy conocida, muy afamada,
de los medios de comunicación y trabajaba con el consulado de Francia, con los distintos bueno, presidentes y todo, porque era una persona muy conocida en sus artes. Y así que, bueno, entre esos viajes, cuando regresamos o entramos a Bogotá por primera vez, la primera persona que nos recibió en Bogotá, en la casa de mis abuelos, al llegar mi madre y mi padre conmigo, fue el hermano Alfredo, aquí presente, la primera persona que me alzó. Entonces, Ya no puedo hacer eso. no, no, ya es más difícil. Entonces, ya desde ahí hay un vínculo que hasta el día de hoy se mantiene con el hermano Alfredo, que excede el de el tío y va enlazado con la relación con Dios, porque es mi padre espiritual, maestro, y hasta el día de hoy me enseña todo el tiempo. Entonces, también es el amigo, eh, el padre, también en muchos aspectos, porque claro, mi padre en un momento no está presente, él parte a la presencia del Señor y siempre estaba presente el hermano Alfredo. Estaba allí no solo como ese padre espiritual, sino como un padre natural también, y supliendo y enseñando, orientando en todos los aspectos de la vida. Entonces, es un vínculo realmente muy especial y por eso pues estoy muy contento hoy de poder celebrarlo aquí al lado de él y con todos ustedes. Muchas gracias. Pues sí, es nuestro vecino. Nosotros vivimos muy cerca de la frontera con Francia. Entonces hay un par de horas entre nuestra casa, donde vivimos Paloma, Elvira y yo, y la casa donde vive Eric con su esposa Liliana y sus dos niñas. Bueno, entonces lo recibí en los brazos y era así pequeñito y bueno, ¿y qué ha pasado de ahí para adelante? Son 60 años y nos quedan 53 minutos. Bueno, voy creciendo y hay muchas anécdotas, pero por ejemplo, ya estando yo en segundo de primaria, estudio en el mismo colegio donde está el hermano Alfredo haciendo terminando su bachillerato. Somos compañeros de colegio Somos también. compañeros de colegio, exactamente. Pero lo curioso también es que mi padre también es profesor de idiomas en ese colegio. Entonces, en un momento dado confluimos allí. Entonces, siempre ha habido ese vínculo de alguna manera y así pasa. Entonces, en todas las épocas. Tuve la oportunidad de ir también al ejército como guardia presidencial y, y allí lo primero que hice cuando terminé mi año de servicio fue viajar a Popayán a visitar al hermano Alfredo, quien se encontraba en aquel entonces allá haciendo la obra del Señor. Y salí, cogí un bus y me fui directo para allá. Y allí compartimos y pasamos el año nuevo. Y bueno, fue algo muy especial. Por cierto, esta experiencia del ejército es muy importante para mí porque aprendí cosas, aprendí disciplina, respeto a la autoridad, aprendí a conocer muchos aspectos de mí mismo y también pues de cosas que se aplican luego a la vida personal y también a la obra misma del Señor. Entonces, muy importante esto porque en principio no quería evadir ese tema porque pensaba en mi religiosidad que reñía en el manejo de armas con ser creyente. Pero luego comprendí que no, que era también parte del propósito de Dios en mi vida, esa formación, y sí que fue importante. Y siendo
soldado del batallón Guardia Presidencial, recuerdo que una de las últimas actividades en la vida militar tuya fue la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando guerrillero mm, de las guerrillas del movimiento M-19. Entonces fueron los primeros intercambios de disparos entre los guerrilleros que estaban allí atrincherados, tomando como rehenes a los magistrados de las altas cortes, la élite de la justicia colombiana. Entonces, atrincherarse detrás de estos patriarcas, y pues había que responder el fuego, y ahí estuvo Eric con algún fusil antiguo. ¿Qué era en esa época? ¿Galil? No, anterior al Galil, era un G3. El G3. Sí, claro. Muy bien. Sí, Entonces, antes, en la promoción anterior eran con flechas, pero bueno, ya había arma de fuego. sí, claro, y para mí es memorable porque justamente iba a celebrar mi cumpleaños en ese año 1985, porque me iban a dar permiso, creo que era el 6 o el 7 de noviembre, para ir a celebrar en casa. Y llegó la toma y no hubo tal celebración. Es más, La toma fue para el cumpleaños. fue para el cumpleaños y entonces duré 2 días en la calle, literalmente frente al Palacio de Justicia, con todo el grupo de compañeros del ejército, que fuimos los primeros de llegar, de hecho, a esa escena. ¿Y cómo lo recibieron los guerrilleros? ¡Hola, muchachos! Con disparos. Claro. Sí, claro. Entonces, y a partir de ahí quedé acuartelado hasta que salí del ejército. O sea, nunca más volví a salir porque siempre duramos a partir de ahí en alerta roja todo el tiempo. Acuartelamiento de primer grado. Sí, claro. Muy bien. Entonces, Pero le recomienda a todos los jóvenes que presten el servicio militar o que hagan la carrera militar. pero por supuesto que sí, así es algo muy beneficioso y de mucha escuela a nivel personal y que te va a servir para toda la vida. O sea, es una cosa muy importante. Realmente lo recomiendo. Pues la Biblia que leemos dice que miremos a Israel según la carne. Bueno, no más, no vamos a hablar de política aquí, porque nos pueden censurar, Claro, pero podemos mirar a Israel según la carne. claro. Y entonces, Bueno, estando ya en los comienzos de la obra del Señor, porque escucho la palabra que me trae Alfredo y recibo la palabra, tengo ese primer encuentro con el Señor Jesucristo y entonces empiezo a sentir una atracción muy grande por la música. Es allí, porque en las primeras reuniones que nacieron y habían personas allí, hermanos, que usaban la guitarra y para cantar y esto, y fue algo que sentí como un llamado especial hacia eso, como que dentro de mí bullía algo fuerte hacia la música. Y fue así como aprendí a tocar. Alfredo mismo me enseñó notas, acordes. imagínense ustedes enseñándole yo al maestro ahora, nuestro salmista, compositor, arreglista, pero pues de esos personajes que él vio tocando guitarra, charrangueando, diría otro querido salmista, era yo. Pero bueno, yo ya me he arrepentido de todos mis pecados, incluido ese, ¿no? De haber presidido alabanzas en eventos. Recuerdo que yo presidí en el Congreso en Confenalco Así fue. en el año 85, Sí. enero del 85. Señor Jesús,
Padre, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Así es. Y bueno, Valientes mis hermanos, ¿no? no, la verdad era algo muy especial porque era el hermano Alfredo quien nos presidía y con esa unción, que es lo importante, es decir, y con ese denuedo y con esa decisión de tomar un instrumento y presidir, es decir, eso es lo que vemos, o sea, un valiente ahí adelante conduciendo en alabanza a un pueblo. No vamos a mirar su maestría en música. Ah, bueno. Entonces sí, vamos bien. Eso. Entonces recuerdo también a mi hermana Ingrid, por cierto, que inclusive recuerdo las notas que me enseñó. Ella me enseñó re, la, sol. 3 notas me enseñó. Y recuerdo muy especialmente eso. De esas tres, el hermano Luis Laguna aprendió la tercera. Sí, Sí, justamente. sí. Bueno, entonces esa parte para mí es muy importante porque es la música para con el Señor. Es crear, es componer, empieza a fluir todo eso. Y bueno, ya ustedes conocen pues todas esas composiciones que hemos podido hacer en compañía con el hermano Alfredo y también solo, pues cientos de cánticos que se han entonado en la iglesia del Señor y muchos de ellos que están grabados y que están en las plataformas musicales, por cierto. Entonces, esa es una etapa muy importante de mi vida porque tiene que ver con sacar de dentro algo que tenemos allí para compartirlo con otros. Entonces, en ese sentido, invito también a las personas que se formen en algún arte, que se formen de alguna manera para expresar lo que tienen en su corazón y darlo a Entonces, conocer a otros a través de algún medio. otro consejo, entonces, atrévanse a entrar al ejército, atrévanse a enviar a sus hijos al ejército, atrévanse a tocar un instrumento, ¿sí? Vamos, son consejos basados en una vivencia. Claro. Sigamos. Bueno, en cuanto a mi preparación, pues, bueno, terminé mi bachillerato, también hice una carrera técnica justamente en la Granja del Puente con alemanes, ayuda alemana en ultramar, con el señor Albert Haag. Eh, y soy técnico entonces agropecuario y aprendí también elaboración de muebles en madera y trabajo en cuero a nivel técnico. Tengo pues las certificaciones también de eso. Luego inicié estudios de idiomas, de inglés en el Colombo Americano, de francés en la Alianza Colombo-Francesa. Y también hice la carrera en el Externado de Colombia como administrador de empresas turísticas y hoteleras. Y estando en este estudio, pues hice mi pasantía en un casino industrial en Yondó, Antioquia, una zona que para entonces era una zona roja, una zona de conflicto, de guerrilla, de paramilitares, era tan difícil pues que habían secuestrado al administrador del casino. Entonces necesitaban a alguien que se fuera un año a A, vivir a la selva, a reemplazarlo. a reemplazarlo y fueron a la universidad a buscar un candidato. Entonces entró alguien al salón un día que estábamos allí en clase y dijo, bueno, ¿quién quiere ir a este trabajo y hacer su pasantía allá? Tiene estas condiciones, es encerrado, no puede salir por seguridad, es en la selva y el anterior administrador fue secuestrado. Entonces yo dije yo y, y me fui y allá duré un año, efectivamente, y saliendo de allá, de esa experiencia que fue muy también importante para mí, porque también fue mi primer, digamos, contrato laboral en mi profesión, porque la pasantía dura 6 meses y yo estuve un año, entonces salí Era el casino de Ecopetrol. de Ecopetrol, sí. Entonces me fui para San Andrés, donde estaba mi madre como inspectora de registros públicos,
la directora de registros públicos de la isla de San Andrés. Es registradora. Registradora, sí, eso. Y fui a manera como de vacación, digamos, pues después de ese encierro en la selva dije, voy a descansar unos días, era la idea, pero esos días se volvieron 2 años, Ujú. que, Que también los compartimos juntos que allá. también las compartimos con el hermano Alfredo, porque también estuvo allá viviendo en la isla, y esta era la época en que había una cesación de la actividad eclesial. Es decir, nosotros estuvimos muy ligados desde que era bebé, en mi época antes de Cristo, luego en Cristo, Luego cuando se acabó luego todo, cuando se acaba todo y luego cuando reinicia todo en 1994, la nueva iglesia. Entonces, por supuesto, pues siempre hemos estado juntos en la obra, desde que fui llamado a la obra en el año 96. El hermano me llama para salir a la obra por primera vez ya, y nos fuimos de gira, y desde ahí hemos ido, o fuimos a muchas giras, recorrimos pues todo el país muchas veces en distintas épocas, y, y fui también creciendo en mi experiencia con Dios con respecto a compartir, no solo con la música, sino ahora también con la palabra. eh, Predicando la palabra del Señor en los distintos lugares donde el Señor me ha permitido, y lo he hecho pues a nivel de Colombia en muchas ciudades, y también lo hice pues en Norteamérica, en Sudamérica, y pues ahora aquí en Europa también. Entonces, eso ha sido entonces un vínculo de siempre, digamos, exactamente, en la obra del Señor. Entonces, bueno, y aquí estamos en una experiencia nueva, porque llegué hace 2 años, ya casi voy a cumplir 2 años, dentro de un mes, de mi llegada a Francia, y una decisión muy importante para mí fue dejar todo atrás y venir con mi familia, y que eso es otra historia, ¿no? La familia. Y entonces, porque es volver como a mi segunda patria, volver allí, a la nación de mi padre, y poder profundizar en la lengua, la tercera lengua, porque pues ya tengo el español como lengua materna y ya tenía el inglés, y ahora pues el francés, después de estos 2 años, ya lo manejo y ya puedo pues compartir con las personas del Señor, ya puedo, bueno, todo en francés. Entonces, y aquí pues estamos vecinos a 2 horas en carro, entonces seguimos juntos con el hermano Alfredo. no me he podido librar en estos 60 años. Un día timbraron a la puerta y me entregaron ese paquetico y ahí está. Ahí lo tienen ustedes en directo. Mi querido Eric, reflexiones, consejos, extractos, esencia. Bueno, Tenemos unos también, minutos para aportar, enriquecer no solo la cosa anecdótica, sino que sean herramientas en los que te estamos escuchando. claro, y en aras del progreso tuyo y de tu familia y de los que te rodean, siempre toma decisiones y no dudes y lánzate y da los pasos, eh, porque así lo he hecho en las distintas etapas de mi vida. También prepárate, por supuesto. No solo estudié la carrera, sino tengo estudios de marketing digital, y también estudié musicoterapia, por cierto, para utilizar la música como una herramienta de trabajo para con las personas. Entonces, tengo también esos estudios en España como musicoterapeuta, y, y prosigo y tengo la decisión de seguir aprendiendo y seguir estudiando y seguir preparándome para ser mejor y poder compartir la vida con las personas desde distintos ángulos.
usando distintas estrategias. Entonces, esto es muy importante, que te prepares, que estudies y sigas adelante. En cuanto a la familia, pues también a través de mi vida, pues tuve muchas relaciones y hasta que un día tomé la decisión de parar porque eran relaciones que yo mismo buscaba, digamos que no era lo que Dios me daba. Y entonces, cuando tomé la decisión de parar en ese aspecto y de, digamos, reposar, entonces vino el Señor y trajo a mi vida a la hermana Liliana Mora, quien es mi esposa desde hace 17 años, y, y viene al seno de nuestro hogar nuestras hijas, que son Giselle y Jolie. Y eso pues es otra experiencia, la de ser esposo, la de ser padre. Entonces, mm, invitar a que seamos lo mejor, la versión mejor de nosotros para con nuestros padres, para con nuestra pareja, para con nuestros hijos, brindándoles lo mejor que tenemos y buscando dar lo mejor siempre, siendo agradecidos siempre y que ese amor que Dios mismo nos ha enseñado, poderlo fluir principalmente y primeramente a nuestro círculo ser más cercano, que es nuestra familia natural. Entonces, creo que, y también eso recibí de mi propia madre, un ejemplo como madre, como persona que nos cuidó, que nos levantó, que nos formó, que dio todo de sí para nosotros, que también se preparó para darnos un ejemplo, un modelo, y que es modelo no solo a nivel natural como profesional, sino modelo como ministro de Dios. Entonces, eso me marca también, marca mi vida, ese ejemplo, y por supuesto el ejemplo que me ha dado el hermano Alfredo, que pues es infinito. Bueno, hagamos ahora como una recapitulación de paneo con alguna profundidad de detalle que nos pueda aportar y enriquecer a todos. Bueno, pues hay muchas personas que están presentes en mi vida y que de alguna manera pues la han marcado, por supuesto, y pues tengo la fortuna también de contar con mis tres hermanos pequeños, eh, bueno, pequeños así, porque el hermano Alfredo dice que todo el que sea menor que él pues es muy joven. Entonces, claro, estamos hablando de mi hermana Elisa Peña, mi hermano Eduardo Laguna y Nora Cristina Laguna. Entonces, con quienes tenemos un vínculo no solo consanguíneo, sino en la fe. O sea, compartimos la misma fe. Entonces, esto pues hace que tengamos esa cercanía tan especial. Entonces, somos hermanos por dos líneas. Por supuesto, también tengo la influencia de mis abuelos muy marcada porque mi abuela, una ama de casa, muy responsable, muy dedicada a su hogar y dedicada porque en ese entonces mi abuelo, pues responsable también, sustentaba todo, era el proveedor y siempre lo conocí cumplidor de su deber y como buen profesional, eh, toda su vida fiel en su empresa, ascendiendo hasta el máximo nivel y hasta que se pensiona de esa empresa. Entonces siempre fue ese cubierta y ese sustento para con mi abuela, pero yo crecí viendo cómo mantenía todo perfectamente ordenado, limpio, cómo era un hogar armonioso, un hogar que era ejemplo para mí en todos los aspectos. Y obviamente, pues mi abuelo, Enrique Peña, y mi abuela le dejan también una medida alta al hermano Alfredo aquí presente para alcanzar, porque siempre queremos, o es como un deber, una responsabilidad de al menos ser como esas personas que nos influyen, nuestros padres, o superarles. Entonces es un reto muy grande que le ha correspondido al hermano
ese. Así es. Y igual mi madre, una mujer ejemplar en todos los aspectos, responsable, y con ella aprendí algo que también invito especialmente a los hombres que normalmente son machistas y que separan las actividades. Ah, esto es para mujeres, esto es lo de los hombres. Pero resulta que yo aprendí de mi madre a hacer todos los oficios de la casa, por ejemplo. Y aprendí a cuidar a mis hermanos menores. Mientras ella estaba haciendo sus estudios universitarios, entonces yo cambié pañales de mis 3 hermanos, yo di teteros a mis 3 hermanos, yo, les cuidé en todos los aspectos y aprendí a todos los oficios de la casa, a cocinar, a limpiar, a barrer, a encerar, brillar, limpiar el polvo, hacer todo, lavar, planchar, todo. Hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? Lo cual, por cierto, aquí en Francia es normal, Por supuesto. es normal. O sea, En España también. exacto, las actividades son compartidas. Entonces, es otra la relación y el respeto por la mujer. Ujú. Bien, entonces esto ha sido ejemplos que he recibido y que me han formado y que ahora me han permitido también, pues, ser un buen esposo, creo yo, eso lo dirá la hermana Liliana, y también un buen padre, en la medida de lo que entiendo como padre, si bien es complejo de estar allí en las distintas etapas de los hijos, cómo van cambiando, evolucionando y sus pensamientos y sus actitudes y lo que quieren hacer y enseñarles y ser ejemplo para ellos y estar allí en todas las etapas de la vida de ellos, pues es una cosa bastante compleja, diría yo, pero es algo que asumí con responsabilidad y hoy mis hijas, pues creo que están felices de poder estar aquí en Francia. Ya hablan perfectamente el francés, tienen sus amigos franceses y destacan en sus estudios, ahí en el colegio. Y, y bueno, estamos edificando familia y formándonos. Siempre estamos aprendiendo cosas y a ser mejores cada día. Eso quiero recomendarles, que no se acostumbren nunca a una manera de ser o de comportarse con las personas, no se acomoden. Ah, yo ya estudié, entonces ya no estudio más, o yo ya soy viejo para estudiar, o yo ya no a estas alturas de la vida que voy a aprender esto o aquello o aquel arte. No, no te detengas, siempre mira adelante. En tanto que hay vida, podemos ser mejores en todo lo que hagamos, no solo en el aspecto espiritual, sino en la natural también. Entonces, porque nos acostumbramos desafortunadamente y podemos entrar en rutina con nuestra pareja, con nuestra relación con Dios, podemos entrar en rutina y esto nos frena, detiene nuestro desarrollo y nosotros pensamos que estamos bien, pensamos que ya hemos logrado algo y nos acomodamos allí, pero resulta que no es así y que tenemos que romper continuamente con esquemas, con ese concepto que tenemos de nosotros mismos, porque el hecho de que estemos vivos o tengamos un día más acá significa que algo tenemos que hacer, tenemos algo para hacer, para mejorar y para compartir con los otros lo mejor, con el amor que tenemos de Dios en nosotros. Entonces, esto es un aspecto que quiero subrayar, muy importante. Bueno, es un cúmulo de historias, anécdotas, recuerdos, enseñanzas, alegrías, tristezas, por supuesto, porque la vida está matizada siempre. No es un lienzo en blanco ni un lienzo dibujado monocromáticamente, con un solo color, sino que hay maravillosos detalles, pinceladas preciosas del amor de Dios, del amor en la familia,
de amistad, de lealtad, de compañerismo, aventuras, desventuras, momentos tristes cuando han partido las personas que amamos. Y bueno, ambos compartimos el ser huérfanos de padre y de madre, sino que adicionalmente la madre de él es mi hermana. Entonces yo pierdo mi padre, mi madre y mi hermana, que es mi amiga, compañera de 40 años en el trasegar ministerial. Bueno, es parte de la obra maravillosa como el Señor traza sus planes en estos lienzos sencillos. Ustedes recuerdan a Eric aquí charlando conmigo y con Gabriel Berrío hace un año y un poco más, porque Gabriel se fue recientemente hace un año. Entonces, hicimos un programa de los 3 dinosaurios. Así es, claro que sí, lo recuerdo. Y charlamos, pues, imagínate, entre los 3, pues, todas las antigüedades. Gabriel fue bautizado el 2 de diciembre del 78. Y aquí el caballero, yo bauticé a Gabriel, que fue el primer dinosaurio en ser bautizado. Después Eric, en el 2 de diciembre también. Y por eso estamos compartiendo en estamos a mediados de noviembre, estamos a una quincena mal contada de celebrar otra vez ese 2 de diciembre que se bautizó el dinosaurio Gabriel, el 2 de diciembre que se bautizó el dinosaurio Eric, ese 2 de diciembre que nos ha marcado. Hace 44 años fue tu bautizo. Dios mío. Una vida, claro. Recuerdo, por ejemplo, que cuando ya es un niño que puede leer y entender, no un bebé, entonces yo empiezo a platicarle acerca de materialismo dialéctico, de materialismo histórico, de filosofía marxista, para conducirlo, pastorearlo por los verdes prados del socialismo. Y ese era mi pastorado y ese era mi corderito, no ovejita todavía porque era un pequeñito. Y a los 6, 7 años, 8 años, yo lo pastoreaba hacia el marxismo. También recuerdas esas que leíamos hasta la madrugada, historias del Che Guevara, ¿sí? Por supuesto que me acuerdo, eso es inolvidable. ¿Y qué hacíamos cuando ya nos daba hambre a la madrugada? Nos íbamos a la cocina y abríamos una lata de galletas. En esa época venían en lata las Venían en una galletas. lata, sí, de eso hago referencia ahí. Y las untábamos de mantequilla que era producida allí mismo, en las vacas que tenía mi abuelo. ¿Y quién hacía esa mantequilla Esa tan mantequilla era preparada, muy fina? sí, muy fina, era Uf, preparada por el hermano Alfredo. era mi emprendimiento por aquella época. Mi padre me regalaba la crema para que yo hiciera mantequilla y la vendía en restaurantes franceses que me relacionó justamente Jean Garnier, el padre de Eric, mi cuñado, para que vendiera la mantequilla y eso era mi industria
al parte de que estaba haciendo mis estudios universitarios y mis padres me daban todo, tenía mi pensión, pero me ganaba mis extras haciendo cositas por ahí. Bueno, toda la vida he sido emprendedor. También invitamos a los amigos que nos escuchan a que sean emprendedores. Bueno, comíamos galletas con mantequilla y volvíamos a otra sesión de lectura hasta que ya no se podía más, generalmente a la madrugada. Eso eran los fines de semana, que había que ir al colegio, en el caso de Eric, etcétera. En esa misma época, Alfredo me enseñó a jugar ajedrez. Por cierto, que la ventaja que me daba era que él no miraba el tablero, sino decía caballo, 3, alfil, dama. Yo movía el tablero. Yo jugaba de él memoria. Jugaba mentalmente y yo mirando el tablero. Y a veces hacíamos unas partidas que duraban días. Sí. Y eran interesantes. Era la manera de compensar, porque es un niño pequeño. Entonces, pues jugando, pues se le ganaría muy fácil, estando frente a frente. Entonces la ventaja, en vez de darle la dama o un caballo o algo así, o una torre, entonces jugaba con todas las fichas, pero de memoria, sin mirar el tablero, o sea, manteniendo la retentiva. Sí, eran ejercicios buenos y para aprender a concentrarnos y darle buen ejemplo también al muchacho. Y así fue creciendo. Ya después me tocó, después de plantar, me tocó arrancarlo plantado y decir, me equivoqué. No solo con Eric, sino con muchos jóvenes que les convencía de que dejaran esas historias de Cristo y de Jesús de Nazaret y todo eso. Dije, no, eso es para los cobardes e incrédulos. Pero los hombres de verdad, los hombres de valía, son los que luchan y se enfrentan con la vida. Entonces, claro, me tocó recoger y arrancar muchos plantíos que hice, muchachos como tú, y empezando pues compañeros de la universidad pensaban que era un chiste mío, porque me conocían tan radicalizado hacia el materialismo. Una cosa es estar en la izquierda y otra cosa es estar en el materialismo, en el ateísmo. Porque tú puedes ser de la izquierda, Dios mediante. Y entonces, sí, de hecho, pues tengo muchos amigos en la izquierda, políticamente hablando. Y bueno, nos respetamos nuestras posiciones políticas, nuestros gustos gastronómicos, nuestras aficiones deportivas. A algunas personas les molesta un poquito que yo disfrute del fútbol argentino toda la vida, yo, hincha de la selección argentina. Me dice, pero ¿por qué si usted es colombiano? No sé, o sea, no sé por qué me gusta una fruta y otra no. O sea, son cosas subjetivas, pero no peleo con mis amigos por eso. Como son fanáticos de Colombia, le apuestan a Colombia y pierden en las apuestas. Bueno, entonces, anécdotas de la vida también. En alguna ocasión estuve con el hermano Eric en un restaurante viendo un partido de la selección Colombia contra Argentina en Bucaramanga y habían, no sé, 200 personas con camisetas amarillas y ganó Argentina 1-0 y el gol de Argentina, yo, el único que lo gritó, ¡gol! Pues fui yo y me mira, cuando yo vi todos los ojos encima mío,
Bueno, era otra época también, ¿no? Hoy por hoy quizás me hubieran ajusticiado allí las imprudencias de la vida. Bueno, anécdotas con el hermano Eric, pues desde recibir ese bebecito, y fue compañero mío en la inducción equivocada y después decirle, no, hijo, esto no es así, realmente Dios sí existía. Y esa era pues la parte de la buena noticia que tenía yo para empezar a traerle a la familia. Me miraron como, como una especie de locura, Sí. porque ya se habían acostumbrado a que políticamente yo tenía una posición y no creía en Dios. Y de pronto aparezco con una Biblia leyendo. Entonces, bueno, mi hermana, la que me sigue, su nombre es Amalia, me dijo, Alfredito, bueno, está bien, ya que quieres ser protestante, porque no quieres ser católico, entonces, pues no se ponga a reunir personas, eso es una locura. Ya hay iglesias establecidas, serias, en distintos lugares, en Estados Unidos, en Alemania. Hágase luterano, hágase anglicano, hágase bautista o presbiteriano. Pero ¿cómo va a iniciar usted un movimiento? Alfredito, por favor, queda como un loco. Y ahora con el paso de los años veo que mi hermana tenía toda la razón. Quedé como un loco. Pero por supuesto no me arrepiento ni poquito. ¿Qué dice, hermano Eri? Pues claro, porque el Evangelio es locura para los otros, pero para nosotros es el poder de Dios porque estamos convencidos que nuestro Redentor vive. Y Así es. eso cambia nuestra vida radicalmente, porque es que no es una creencia, no es eso, no es una doctrina, sino Una es vivencia. una vivencia y un encuentro con el Señor resucitado. Entonces eso no se puede negar y quedamos como locos, obviamente. Así es. Muchas historias y anécdotas. Bueno, recorrimos juntos, yo creo que 1.000.000 de kilómetros. Por supuesto, Mm, es todo el país de norte a sur, oriente a occidente, Así es. con diversidad de peligros, o sea, una cosa. Claro, peligros de toda índole, incluido, por ejemplo, recuerdo una ocasión en que Eric está manejando mm, un automóvil que era de mi papá, del abuelo de él, y me dijo, está como fallando, y le dije, yo lo conduzco. Y paramos y pasé a la conducción, y en la parte de atrás venía la hermana Nora, la mamá de Eric, Gabriel Berrío, el dinosaurio, y la hermana Adanubia Gallego. Personas todas a las cuales pude salvarles la vida porque el carro, 2 minutos después de que empecé a conducir, perdió los frenos y perdió la caja de cambios. Eh, Todavía tenía dirección, porque también al final la pierde. Y alcancé a conducir el vehículo y a decirles, relájense, no se tensionen porque vamos a impactar. Voy a tratar de que el impacto se disminuya a lo máximo, pero relájense porque veníamos bajando del Picacho ¿cómo se llama? Bajando a Bucaramanga, ¿cómo se llama eso? Sí, la nevera, pero es. No, Nevera es norte de Santander, hijo. Es llegando a Bucaramanga, Morro Rico. No, No, no. no. Antes de Morro Rico, sí, pero eso es. Pues,
Es totalmente descenso Sí, sí, pero le quiero decir es que sus recuerdos son de Norte de Santander porque tomó mujer de Norte de Santander y vivió 17 años en Cúcuta. Entonces, por eso es que piensa en la nevera y todo eso. Pero no, y el páramo de Berlín, todo eso es allá. Estamos hablando de Bucaramanga, eh, llegando a Bucaramanga, Sí. antes de Morro Rico. Vamos descendiendo. Y bueno, era una muerte segura y logré encunetar el vehículo sin que se rompiera ni un vidrio ni se le arrugara ni una lata. Contra un pastal lo puse de medio lado. Y todos intactos, exceptuando que mi amada hermana Nora puso un dedito contra la silla del conductor, ella venía detrás mío, y ese dedito se le partió, porque ella venía como teniéndose con un dedo. Y yo les dije, suéltense, suéltense, relájense, y no va a pasar nada. Pero si se tensionan, se fracturan. Bueno, se fracturó un dedito, que después milagrosamente se sanó, la doctora Nora. Y entonces, bueno, anécdotas como esa, pero pues de todo, éramos un objetivo militar en aquellos días como misioneros o predicadores, porque había una sentencia, digamos, o un decreto de que eso eran enemigos del pueblo. Y bueno, cosas así. Claro. Y entonces, pues sin embargo, pues viajamos por meses y por años y por décadas en esas condiciones. Y aparte de eso, pues enviábamos al hermano Erika al Perú, a la Argentina, ¿verdad? Claro que sí. A Ecuador, bueno, a hacer obra misionera, lo mismo, pastoreando en Miami, Sí, señor. haciendo obra también en Nueva York. Bueno, en fin, una vida. Entonces, decir, bueno, vamos a hablar 60 minutos, pues es complejo, pero por ejemplo, voy a apoyarme un poquito en la memoria de Eric, a ver si, si me ayuda, si fallo en esto. Ese abuelo del cual Eric recuerda tanto y que puso la vara tan en alto y que realmente tengo que esforzarme para ser semejante a él en cosas. Hay otras en las cuales no alcanzaré, ni aunque tuviera 100 años más de vida, alcanzar esas medidas, porque no se alcanza. Tengo uno que ser lo suficientemente consecuente con saber lo que puede y lo que no puede. A mí me da, hermano, esfuércese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bueno, entonces, recuerdo que dentro de su carrera profesional de contador, pues él recibió muchos premios y condecoraciones y galardones y placas y cosas. Ese anillo que tiene el hermano Eric ahí en su mano, pum, ese anillo, lo recibió mi padre mm, después de trabajar 30 años en esa empresa. Trabajó entre 1932 y 1962. Y mi padre lo guardó en una caja y mi mamá le dijo, mijo, y su anillo, y dijo, no, yo no me gusta
utilizar joyas. Mi padre no gustaba de eso. Y entonces mi madre se lo puso y lo usó 7 años, desde 1962 hasta 1971. 7 años lo usó mi madre Elvira. Y ahí en ese año 71 terminé mi bachillerato con otro dinosaurio que ustedes vieron en días pasados, el hermano Luis Laguna. Es que estamos todavía en vía de extinción, pero ahí estamos, todavía andamos por el mundo. Entonces, en el 71 lo usó 7 años y me lo pusieron a mí. Y ese anillo que estuvo 7 años en las manos de mi madre, después de haber sido trabajado 30 años por mi padre, estuvo aquí en mi mano durante 30 años. Yo lo tuve desde el 2001, perdón, desde el 71 hasta el 2001. Y después de cumplir 30 años, como mi padre trabajó 30 años por él, entonces yo lo tuve 30 años. Y dije, vamos a honrar ese legado. Y se lo puse al hermano Eric, así como me lo habían puesto mis padres a mí. Y eso, ahora que acaba de cumplir años, fue hace 23 años. Ha pasado el tiempo, ¿no, mi querido? Pasa sin que uno sepa cómo. Así es. 23 años hace que lo tiene ahí y 23 años tenía yo cuando el Señor me llama. Ese 23 es también signado. Y bueno, después lo quisimos legar. Cuéntanos un poquito. Claro, se quiso legar como esa continuación de entrega, digamos, de este símbolo a otro miembro de la familia, quien no aceptó, digamos, asumir la responsabilidad que conlleva al portarlo, no lo recibe, y entonces, bueno. Y entonces ahí quedamos otra vez con las cartas en blanco. Entonces, para que el hermano Eric complete sus 30 años, le faltan otros 7. O sea, si estamos en noviembre de 2024, hasta que llegue el final del año 2031, ¿verdad? Correcto. En el año 2031, si el Señor nos da la vida a todos nosotros, al hermano Eric, a este servidor, entonces yo tomaré el anillo de la mano del hermano Eric y lo pondré en la mano de mi hija Elvira para celebrarle su cumpleaños número 23. Los mismos 23 que yo tenía cuando el Señor me llamó. Entonces, no era la persona original que habíamos considerado, pero pues al que le van a dar le guardan. Entonces ese legado continúa. Pero lo interesante de esta historia no es la curiosidad de tipo familiar, sino que de la misma manera obra nuestro Padre Celestial con nosotros y ha trabajado duramente, no solo 30 años, sino 30 eones, para que podamos hoy estar acercándonos a la verdadera esencia de la espiritualidad. Y nos lega y nos hace miembros de la familia de Él, miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos. Entonces, comento esa anécdota porque nos
mm, atañe a todos. No es la cosa puntual, Eric, el tío y el sobrino. No, es contigo que estás escuchando. Esto tiene que ver con todos. Es una figura, porque estamos siendo recubiertos de la naturaleza celestial. Somos participantes de la naturaleza divina. El oro es una figura, una tipología. El anillo, la argolla, el círculo es una figura de lo que es alcanzar aquello para lo cual fuimos llamados. Cuando trazaba el círculo en la faz del abismo, dice la Escritura, entonces cerrando el círculo, los 360 grados de, de la circunferencia. Entonces, anécdotas que nos atañen y nos edifican y nos enseñan a todos. Muchas gracias, mi querido Eri, por estar en este programa, por regalarnos 60 años de vida, de testimonio, y que las podamos haber compartido en estos 60 minutos. Regálenos el despedir esta Claro que reunión. sí. Y como estoy cumpliendo entonces 23 años con este anillo, que es el tiempo de la edad que tenía el hermano Alfredo cuando empieza su relación con Dios, pues aquí delante de ustedes empiezo un reseteo en mi vida con el Señor y comienzo a partir de ahora una nueva etapa con la obra del Señor y con el Señor mismo, trabajando en mí mismo, pero también dando de lo que tengo a otros. Y es lo que tiene justamente grabado este anillo. Es un hombre con su herramienta golpeando y sacando un diamante de entre la roca. Uh-huh. Tú tienes un tesoro ahí en tu corazón, así como yo, y vamos a sacar ese tesoro y vamos a pagar los precios necesarios para que salga ese tesoro y ponerlo a disposición de otras personas, que podamos encontrar a Cristo en nosotros y mostrarlo a otros. Bueno, no se diga más. Muchas gracias nuevamente. Vamos a tomar un minuto para rumiar todo esto. Padre, te doy muchas gracias por el tiempo que me das, por haberme traído a esta existencia, por la familia con que me rodeaste. Gracias por llamarme a tus caminos, por darme los talentos y las herramientas para prepararme, para poder compartir tu vida y este precioso mensaje, este evangelio, a todas aquellas personas que estén en mi camino. Gracias por el hermano Alfredo, quien ha sido esa guía, ese maestro, esa persona que me ha enseñado lo que sé y que me ha puesto ese ejemplo alto para alcanzarlo o procurar alcanzarlo de alguna manera. Hoy, haciendo un compromiso delante de ti para mostrar, evidenciar que tú estás en mí y mostrar ese Cristo, manifestarlo, mostrarte, mostrando las virtudes tuyas en mí. No hablar de ti solamente, sino mostrarte. Y aquí estoy, Señor, dando ese ejemplo a muchos de renovación de pacto, de renovación de vida, de comenzar de nuevo, de poder reconocer errores cometidos y poder avanzar mucho más en tanto que hay vida y vamos a avanzar hacia ese supremo llamamiento que tú nos has puesto por delante. Gracias, Señor.